Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte de nuevo a través de este canal de video y bueno, el día de hoy veremos un tema relacionado también con polinomios, el tema de factorización de polinomios. Bueno, en las primeras sesiones de este curso de inducción a las matemáticas pudimos ver lo que se refería al tema de factorización, pero principalmente con números, que era obtener, por ejemplo, un número compuesto, lo obteníamos en sus factores primos o como estaba compuesto de la multiplicación de diversos factores primos. Bueno, en el caso de la factorización de polinomios no es otra cosa que definir los factores que originan en este caso al polinomio. ¿Qué factores multiplicándose entre sí me acaban dando por resultado al polinomio? Bueno, veamos qué metodología se resuelve o que se utiliza para este tipo de ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el factor común del polinomio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí tenemos dos cosas que analizar. Primeramente la parte numérica y posteriormente la parte de las variables. Para el tema de los números, lo que vamos a obtener es el máximo común divisor de todos los números que estén en cada uno de los términos del polinomio. Recuerda, ya sabemos cómo determinar el máximo común divisor. Por otra parte, en lo que se tiene que ver con la parte de las variables, lo que tenemos que hacer es ser muy observadores y fijarnos en lo siguiente. ¿Qué variables están en todos los términos del polinomio? Es decir, que son comunes a cada uno de ellos. ¿Y cuál es el menor exponente de esas variables? Juntando la parte numérica más la parte variable, vamos a tener con eso el factor común de nuestro polinomio. Pero una vez que lo tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, el siguiente paso es que este factor común va a dividir al polinomio original. Recuerda que ya aprendimos también cómo dividir un polinomio entre un monomio. Esto nos va a ayudar porque vamos a tener un término común que sería nuestro monomio y posteriormente cada uno de los términos del polinomio vamos a dividirlos entre este factor común. Finalmente, la multiplicación de lo que hemos obtenido como factor común más los factores que no van a ser comunes, que es el resultado del paso número 2, es lo que nos va a determinar o sería el resultado de tener al polinomio factorizado. Bueno, pues ahora analicemos la metodología que hemos aprendido mediante un ejemplo y apliquemos. El ejemplo que tenemos es el siguiente: factorizar 25x a la 5 por y a la 3 por z a la 4 menos 5 por x a la 3 por y a la 4 por z a la 5 más 40x a la cuarta por y a la 3 por z a la 5. Si te fijas en la metodología, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro factor común y para eso hay que dividirlo en dos partes. Primero la parte numérica y posteriormente la parte variable o la parte de las literales. ¿Ok? Para la parte numérica lo que tenemos que hacer es sacar el máximo común divisor ¿de qué números? Del 25, del 5 y del 40. Hacemos entonces máximo común divisor y primero factorizamos en números primos. 25 entre 5 me queda 5, 5 entre 5 me queda 1, por lo tanto 25 es igual a 5 al cuadrado. 5 entre 5 es igual a 1, por lo tanto 5 es igual a 1. 40 entre 2 es a 20, 20 entre 2 es a 10, 10 entre 2 es a 5, 5 entre 5 es igual a 1, por lo tanto 40 es igual a 2 elevado a la 3, porque se multiplica a sí mismo 3 veces, por 5. ¿Ok? Ahora recuerda que para sacar el máximo común divisor lo que hacemos es observar a los tres números ya factorizados y ver qué factores primos se repiten o están comunes en todos los números. El 5, si te fijas, es común a cada uno de los números, por lo tanto lo colocamos. ¿Con qué exponente? Si te recuerdas, habíamos dado el tip que cuando hablamos de máximo común divisor, el exponente va a ser el mínimo. En este caso estamos hablando de que aquí el exponente mínimo es 2, aquí el exponente es 1 y aquí el exponente es 1. Por lo tanto, el exponente más pequeño sería 1, 5 a la 1 es igual a 5. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos números es igual a 5. ¿Ok? Ahora vayamos ya con la parte, ya tenemos la parte numérica. Analicemos la parte literal o la de las variables. Para ello nos tenemos que fijar qué variables son comunes en cada uno de los términos del polinomio. Si te fijas en este caso en particular tenemos tres variables, x, y y z, las cuales están a su vez en cada uno de los términos del polinomio. Por lo tanto podemos decir que x, y y z son comunes en este caso a todo el polinomio. Ahora, lo importante es que también recuerdes que no nada más es obtener las variables, sino qué exponente van a llevar cada uno
y cada una va a llevar el menor exponente. Aquí analizamos entonces a las x primero. X a la quinta, x a la 3, x a la cuarta. ¿Cuál es el menor exponente? Es x a la 3, por lo tanto lo ponemos como x a la 3 o x cúbica. ¿Ok? Vamos para el caso de las y's. En el primer término tengo y al cubo, segundo término y a la cuarta, tercer término y al cubo. Por lo tanto el menor exponente es 3, y al cubo sería también parte del factor común. Finalmente vamos con la parte de las zetas. Z a la cuarta, z a la quinta, z a la quinta. Menor exponente, z a la cuarta. Por lo tanto, con esta información que ya tenemos con la parte variable y ya tenemos la parte numérica, podemos formar nuestro factor común, que no va a ser otra cosa que la multiplicación de todo esto. Máximo común divisor vimos que era 5, tendríamos x al cubo, y al cubo y z a la cuarta. Este sería mi factor común. ¿Ok? Ahora, en base a la metodología, ¿qué seguiría en el paso 2? Bueno, pues este factor común va a dividir al polinomio original. Este es el polinomio original que tenemos. Lo que tendremos que hacer es dividir a este polinomio entre este término. Si te recuerdas, cuando vimos o aprendimos a dividir polinomios entre monomios, lo que hacíamos era ir separando término a término y entonces hacer las operaciones recordando un antecedente importante que era el de las leyes de los signos. A a la m entre a la n es igual al a la m menos n. Ley de los exponentes para poder utilizar esto en las bases. Bueno, hagamos entonces primer término, sería este, entre el factor común, menos segundo término entre el factor común, más tercer término entre el factor común. Hacemos las operaciones, primero atendemos la parte numérica, me quedaría expresado 25 entre 5 y en el caso de los exponentes voy a aplicar la ley de los exponentes de restar exponente de numerador menos exponente del denominador. Por lo tanto, para x tendríamos 5 menos 3, lo tengo de este lado, para y tendríamos 3 menos 3, lo tengo de este lado, y para z 4 menos 4 lo tengo de este lado. ¿Ok? Segundo término, la parte numérica, menos 5 entre 5, para x tengo 3 menos 3, lo tengo de este lado, 4 menos 3, lo tengo de este lado, 5 menos 4 está expresado en esta parte. ¿Ok? Tercer término sumamos, porque este es el signo del tercer término, 40 entre 5, lo que habíamos expresado con la parte numérica, parte variable, 4 menos 3 queda de este lado, 3 menos 3 queda de este lado, y 5 menos 4 lo queda de este lado. ¿Ok? Hacemos las operaciones. 25 entre 5 me queda igual a 5, x, 5 menos 3 es igual a 2, 3 menos 3 es igual a 0, 4 menos 4 es igual a 0. Menos 5 entre 5 me queda 1, 3 menos 3 me queda 0, 4 menos 3 me queda 1, 5 menos 4 me queda 1. Más 40 entre 5 es igual a 8, 4 menos 3 me queda 1, 3 menos 3 me queda 0, 5 menos 4 me queda 1. ¿Ok? Recuerda también que aprendimos que cualquier variable, base o letra elevada a la 0 siempre nos va a dar por resultado 1. Por lo tanto, todos aquellos donde tengamos 0, el resultado sería de estar multiplicando simplemente por 1. Por lo tanto, 5 por x al cuadrado por 1 me queda 5x al cuadrado. Menos 1 por 1 me queda menos 1, por y por z me queda y a la z. Más 8 por x por 1 por z, 8 por x por z. Este entonces va a ser el término no común de mi polinomio. Pero recuerda que lo que queremos es factorizar a este polinomio. ¿Qué es lo que hacemos? Como dice el paso 3, la multiplicación de lo que obtuviste en el paso 2 y de lo que obtuviste en el paso 1, y en el paso 2. Por lo tanto, los multiplicamos y tendríamos factor común, que sería esta parte, ¿sí? Y todos los factores no comunes.
con eso podemos decir que nuestro polinomio original procede o viene de estos dos términos. Hemos factorizado, obtuvimos los dos factores que al multiplicarse originan a este polinomio. Con el tema de factorización de polinomios, veamos otro tipo de polinomios y la metodología que necesitamos aplicar para poder hacer la factorización de dichos polinomios. Bueno, este polinomio va a cumplir con esta forma en particular. Lo más importante es que el término cuadrático, el coeficiente tiene que valer más 1 para poder aplicar la metodología que vamos a ver a continuación. El polinomio va a estar en esta forma, x al cuadrado más menos bx. El más menos bx significa que en este caso el término o el coeficiente del término lineal puede ser positivo o negativo. Lo mismo pasa para el término independiente, tenemos más menos c, puede ser un valor positivo o un valor negativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a este tipo de polinomios lo que vamos a hacer es factorizarlo en factores de este tipo, donde vamos a tener un x ya sea más menos p multiplicado por un x más menos q. ¿Qué significa el valor de p y qué significa el valor de q? Bueno, pues bien, estos signos también te indica aquí que puede ser un valor positivo o un valor negativo, ya sea el valor de p o el de q. Ahora, ¿qué es lo que nos indica entonces esto? Bueno, que el valor de b tiene que ser el resultado de sumar ya sea p más q me tiene que dar el valor de b. Y al mismo tiempo, bien importante, se tiene que cumplir la condición exactamente al mismo tiempo. Ese mismo valor de p multiplicado por el valor de q, sea positivo o negativo como sea, me tiene que dar el valor del término independiente. Es decir, necesitamos buscar una pareja de números tales que cumplan con dos condiciones al mismo tiempo. Primera condición, al sumarse me deben de dar el valor del término o del coeficiente del término lineal, el valor del término b. Y al multiplicarse me tienen que dar el valor del término independiente, que sería el número c. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar para poder factorizar este tipo de polinomios? Pues lo primero que tienes que revisar es que el coeficiente de tu x cuadrada, como te comentaba, valga 1. Si no vale 1, esta metodología no se va a poder aplicar. ¿Ok? Posteriormente lo que tienes que analizar y te sugiero es que analices el signo del término independiente, es decir, del término c. ¿En qué te va a ayudar a analizar esto? Bueno, si el término es negativo, entonces la pareja de números que estás buscando tiene que tener signos diferentes. ¿Cuál es la razón? Recuerda las leyes de los signos. Cuando tú tenías la multiplicación de un número positivo por un negativo o un negativo por un positivo, siempre el resultado te daba negativo. Es decir, signos diferentes, el resultado me da un número negativo, que sería esta parte. Ahora, si en este caso este valor de c tiene un símbolo positivo, es decir, tiene un signo positivo, tenemos que las parejas de números deben de tener el mismo signo. Los dos positivos o los dos negativos. Razón, nuevamente las leyes de los signos. Menos por menos me daba más, más por más me da más. Es decir, la multiplicación de números con signos iguales siempre me da por resultado un número positivo. ¿Ok? Una vez que has analizado en este caso el término independiente, te vas a dar una idea de qué tipo de signos deben de tener tus números. Lo siguiente entonces es que empieces a buscar parejas de números que al multiplicarse entre sí te den este valor. Y al mismo tiempo vas a revisar que esta pareja de números al sumarse te dé el valor del coeficiente del término lineal. ¿Ok? Una vez que ya hayas verificado que se cumplan con ambas condiciones, entonces vamos a formar dos factores, donde en el caso del primer término de cada factor va a ser el valor de la variable que tú estás buscando, puede ser x, z, etc. Y el segundo término de cada uno de estos factores que estás formando, de estos binomios que se van a multiplicar entre sí, van a ser precisamente los números que has obtenido. Bueno, esta es la metodología. Veamos la aplicación práctica a través de un ejemplo. Tengamos que vamos a factorizar este polinomio. Tenemos x al cuadrado menos x menos 2. Lo primero que verificamos es que revisamos que el valor del coeficiente de la x cuadrada es 1. Nos podemos dar cuenta que en este caso no hay coeficiente, no hay signo tampoco, por lo tanto asumimos que efectivamente el valor de ese coeficiente es 1.
Siguiente paso, analiza el signo del término independiente. Fíjate que el término independiente, o en este caso tendríamos que C es igual a menos 2. Por lo tanto, ¿en qué caso caemos? Si es negativo, tenemos que tener parejas con signos diferentes. Entonces los signos van a ser diferentes. Ahora bien, veamos cuál es el valor de B para que sepamos que vamos a buscar. B sería el número que acompaña a la X. Como no hay número, simplemente tenemos un signo, sabemos que el valor de B vale menos 1. Ahora busquemos entonces parejas de números que al multiplicarse entre sí me den menos 2 y al sumarse me den menos 1 al mismo tiempo. Ya vimos que los signos tienen que ser diferentes. Por lo tanto, entonces la pareja podría ser 2 y 1. Ya vimos que en este caso, para que sea negativo, puede ser uno negativo y el otro positivo, o bien uno positivo y el otro negativo. ¿Ok? Entonces vamos a revisar la primera condición. Multiplicados me queda menos 2 por 1, me queda igual a menos 2. Y multiplicados me queda 2 por menos 1, esto es igual a menos 2. Si te fijas, cualquiera de las dos parejas cumple con que me dé el resultado de menos 2. Pero solo una de ellas me va a cumplir con darme el valor de la B. ¿Qué hacemos entonces? Estas mismas parejas las analizamos ahora en suma. Me quedaría entonces menos 2 más 1 me queda igual a menos 1 y 2 menos 1 me queda igual a 1. Fíjate entonces qué pareja te está cumpliendo que me dé el valor de B es igual a menos 1. La única pareja que cumple con eso, de las dos que tenemos, es esta. Por lo tanto, los números que estamos buscando son menos 2 y 1. ¿Ya terminamos? No, porque recuerda que lo que necesitamos es obtener los factores de los cuales proviene este polinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a formar precisamente esos factores. ¿Cómo los formamos? Abrimos dos paréntesis para poner a los binomios. El primer término de cada uno de estos binomios, ¿quién va a ser? Pues precisamente la variable que estamos analizando o que estamos buscando. Sería en este caso la X. El segundo término de cada uno de ellos, ¿qué va a ser? Pues no va a ser otra cosa que los números que acabamos de obtener, cuidado de colocar su signo. Vimos que aquí es menos 2 y vimos que de este lado es un más 1. Por lo tanto, podemos decir que esta es la factorización de este polinomio. Entonces tendríamos que el polinomio factorizado me queda como x menos 2 por x más 1. Recuerda que todo se puede comprobar en matemáticas. Si tú quieres comprobar qué es lo que tendríamos que hacer, bueno, pues lo que tendríamos que hacer a continuación es la multiplicación de estos factores, reducir términos semejantes y ver que lleguemos al mismo polinomio original. Hagámoslo para comprobar. Entonces tenemos el primer término por el primer término me queda x al cuadrado, el primer término por el segundo me queda más x, el segundo término por el primero me queda menos 2x y el segundo por el segundo me queda menos 2. ¿Ok? Términos semejantes tenemos solamente esta parte, entonces me quedaría x al cuadrado menos x menos 2. Si te fijas, es exactamente el mismo resultado que tenemos del polinomio que estamos factorizando. Bueno, pues con esto damos por concluida esta parte relacionada al tema de factorización de polinomios. Ha sido un gusto trabajar nuevamente contigo. Tu turno ahora, apóyate con tu instructor o instructora por favor y nos vemos en el siguiente video. Buen día.